Yo soy Sofía Niño de Useche. Yo llegué aquí, yo me casé en el 68, el 18 de agosto del 68, con el señor Enrique Useche. Me casé el 18 de agosto, me vine en el 69 a pasar luna de miel, ¿no? Él se vino primero, después me vine yo. Él se vino detrásito de un primo hermano, que yo creo que lo conocen, que es uno de los liscanos, Gregorio Liscano, porque ellos escucharon un programa que llamaba en ese tiempo, bueno, no me acuerdo ahorita, pero sí era que fue el colono, que fue Orlando López García. Tenía un programa por la radio. Y entonces para las 4, no sé la hora, 4 o 5 de la mañana estaban hablándole a la gente de la colonización. La gente se ilusionó porque pues imagínense si no se va a contentar la gente, no le va a gustar que aquí se cogía la tierra, cualquier cantidad que fuera, ¿sí? Entonces la gente ilusionó y se fue viniendo, y él también se ilusionó en cuanto la familia de él no estaba de acuerdo. Pero bueno, arranqué, me vine con mi cuñado, el hermano de él. Llegué a San José del Guaviare, pues yo tenía una imagen diferente porque pues, yo no sabía de todas estas cosas que eran, sí, la realidad. Yo me imaginaba otra cosa, sabana, algo bonito, ¿no? Llegué, San José era un puerto, donde llegaban las canoas, había una casa cural, ya había el aeropuerto. Que ahí donde llegaba uno y luego arrancaba para el retorno. Y ahí pues él llegó y me recibió en el carro último modelo, 3 mulas, que llevaba mi equipaje en una y en otra venía el hermanito mío. Y salimos de ahí como por ahí como a las 10 de la mañana. Arrancamos, era una trocha, que hasta ahora entraba un que otro tractor, que había un solo tractor, y luego arrancamos. Y camine, llegamos a medianoche al retorno, donde había que pasar, no veía sino las 4 casitas, unas aulas de la escuela, una casita en paja, que era la casa cural, algunas ranchitas, porque todo era en tabla y lo único que había como así eran las aulas de escuela. Bueno, ya uno no sabía ni a dónde había llegado porque pasaba, como tumbaron tanto palo, pues pasaban las mulas así por encima de los palos y pues ya llegamos allá. Al otro día pues ahí a arrancar supuestamente a fundar, que fue mi esposo. A fundar. Yo no entendía eso, era como si me hablaran en inglés, de la fundación, de las picas, de yo no sé qué, de las hectáreas de... Bueno, entonces lo primero que hizo él, que el primo le había apartado un lotecito para hacer supuestamente, yo llegué arrimada en una ranchita, como de los indígenas, ahí llegué, inclusive a dormir en un zarzo, porque yo nunca he dormido en un zarzo. Y por cierto me caí, al otro día él se fue a buscar a ver a dónde iba a hacer la casa, apartó su lote y ya se fue por allá con la gente a ver cómo era, apartar tierra, y eso él le parecía que medía, que eso no era fácil porque era una macheta y iban varios, porque era la gente muy unida, iban con estacas, iban haciendo estacas y iba otro picando y era así. Y yo no sé cuántas hectáreas, que tuviera agua. Bueno, ya vino con el cuento de que ya tenía no sé cuántas hectáreas de tierra. Entonces ya hacer las trochas y empezar a cada uno a hacer su aradito, picaban para dejar que se secara la madera para ahí quemar y empezar a sembrar, que era el pan coger, que eso era que pues uno tenía que pegar a conseguir la comida, ¿sí? Que era la yuca, el plátano, el maíz, el arroz. Y mientras eso pasaba, entonces ya mi esposo le empezaba a ayudar al primo, a las otras personas, a cambio de la comida,
¿sí? A cambio de que le dieran, lo único que había en ese tiempo era la yuca, el maíz, porque pues uno cogía el arroz, le tocaba cogerlo, pilarlo, secarlo, pilarlo, escogerlo, porque no siempre le queda mucho granito. Eso que a mí se me hacían ampollas en las manos porque pues tenían que pilar el maíz y el arroz también para las arepas. Y de ahí en adelante, pues siga a ver a dónde nos hacíamos la casa en el campo, que fue difícil, fue bastante difícil, porque pues él se iba, me hizo una casita en tabla, pues se consiguió una motosierra, hizo su piecita y la cocina, bueno, todo así en ramita de eso de paja, y una pieza que era donde dormíamos. Y yo sí, los perros no pueden hacer falta, que todo el mundo le regalan unos perros. 3 perritos. Y ya pues él se iba a trabajar, por lo menos a empezar a quemar, a sembrar. Yo me quedaba sola, me daba mucho miedo, pero me tocaba porque qué más. Yo quedé embarazada de la niña, de la primera niña. Por cierto, mucho miedo porque pues no habían médicos. Había un centro pues una cosa que cerraron así en tabla, como un centro de salud, que era donde se administraban las pasas para el paludismo, porque eso sí la gente, paludismo, mejor dicho, a mí gracias a Dios, pues no me dio, tenía muy buenas defensas porque yo joven. Fue cuando llegó doña Emma, y ya nos hicimos amigas porque llegaron unos pelados también en son de fundarse, él los orientó, que aquí venían. Entonces, que apartarle un lote a la mamá, que ella era enfermera, para que ella quería venir a trabajar. Dijo, listo. Entonces fue y me comentó, se puso muy contento, y él le dijo la profesión que tenía la mamá. Entonces dijo, no, pues a mí me favorece, porque se imagina si mi esposa está embarazada, y aquí yo tengo susto porque venían unas comisiones, unos aviones a traer droga, a traer harinas, leche. Sí mandaban mucha cosita para los colonos, les mandaban harinas, eso los llegaba a la casa cural. Entonces ya ella se instaló ahí en una casa en la diagonal a la casa cural, que es la iglesia. Ahí, entonces ahí empezaba a llegar la gente, porque ya la gente empezó a comentar que la señora ponía inyecciones, que la señora traía droga, que la señora era una enfermera muy buena. Entonces, como la gente no tenía con qué pagar, ¿sí? No tenía platica, entonces ellos le traían, ella fue muy solidaria, le traían cuajada a los que tenían de por allá de lejos, porque ya como le digo, cuando yo llegué ya hay unos que tenían yuca, que tenían ganadito, por ahí algunas vaquitas, tenían comida, todo. Entonces sí, estaban de todo. Yo también gocé porque pues yo no comía sino yuquita y pescado, porque eso sí, mi esposo no le faltaba ir a coger pescado. Y me gustaba venir ahí, ya ella me atendió el parto. Y eso mantenía lleno de gente. Venía gente con paludismo, con esa de picada de zancudos, con esa de, ¿cómo es que se llama? Unos granos que se hacían, sí, y ya a curar gente, llegaban gente cortada, y ya pues yo también le ayudaba a ella. Mi esposo, ya yo me fui para la finca porque pues ya empezó a haber comidita, ya me fui para allá, pero a mí me daba mucho miedo. Me han regalado una pollita, una pollita. Y entonces me daba pesar dejarla cuando el animal se la comiera. Y él se iba a pescar, y pues había un canasto que le regaló un indígena a él. Entonces él yo no me quiero quedar, a mí me da mucho miedo. Entonces decía, pero si, ¿cómo hacemos? La pollita sola acá, pues la come el animal. No, yo me llevo la pollita, yo la echaba en la canasta, la ponía y dijo, apenas escuchaba el gavilán, la pollita se queda callada. Él se ponía a pescar. Y inclusive me ponía también a pescar, pero yo nunca jamás había cogido en el suelo. Bueno, y él me decía, ¿cómo? Y yo me ponía a pescar. Y los quitacarnadas, que nunca llegué a coger, por eso yo no le cogía amor a la pesca, porque nunca llegué a coger nada. Me quitaban la carnada y decía, cuando sienta que alan, entonces usted me avisa o ala. Entonces yo, claro, yo sentía que me movían en el suelo, ¡ay, ay, me está picando, me está picando!
Yani, ya voy, ese señor corra, venía, ay no, pero mire, eso es todo. Ay no, qué pereza, yo le cogí pereza, y yo no, ya me iba con él únicamente a acompañarlo porque yo no cogía nada. Bueno, ellos iban siempre a pescar y ya yo escuché una vez bramar a algún animal, ¿sí? Estaban tumbando porque la gente era muy unida. Ellos hacían, como le guste, de las otras fincas se reunían, la gente era muy solidaria, entonces se reunían. Vamos cinco personas, vamos a tumbar a tal finca. Y después terminaban ahí y luego volvían y se iban para otro. Y así hacían, así era que trabajaban. Ya mi esposo fue presidente de Junta Comunal, mucho tiempo. Y se mañaron con él porque pues, él sí le gustaba mucho el campo y él era muy camellador. Y allá se invitaba, pues el presidente invitaba a la comunidad a hacer un puente, porque como ya tenían que empezar a hacer puentes, porque eran muchas quebraditas, muchos cañitos, entonces ya la mayoría tienen sus caballitos para sacar la cosecha, entonces eran como hormiguitas, ¿sí? A hacer sus puentes y bien hechos, y todos se beneficiaban. Que había que hacer una pica, había que hacerla todos, y había que sembrar la misma cosa. Entonces, pues me parecía a mí que en ese tiempo se sufría así, se sufría mucho. Pero, como le digo, se vivía bien, se vivía tranquilo, porque pues, no lo molestaba a uno nadie. Ya después fue que ya se fundó el pueblo, entonces ya empezó a sentirse malos comentarios, ¿sí? Malos comentarios por ahí de gente que venía, sí, gente que venía a hacer otra cosa. Entonces, era como que ladrones tampoco habían. Uno se salía y dejaba su poco de gallina y se iba para el pueblo y nada pasaba. Yo por lo menos él consiguió un caballito, era la moto mía, un caballo que fue muy consentido. Ya tuve mi niña, entonces ya era mi compañía, ya no podía salir detrás de él mucho porque pues ya con la niña me tocaba quedarme. Le cuento, y yo escuché como bramar un animal, entonces yo le dije, oiga, mire mi hijo que yo escuché, por acá nos dicen que por acá cerca no hay ganado, porque si toda esa gente es igual que nosotros. Él dijo, bueno, puede ser, pues ya le habían dicho que habían encontrado, cuando estaban tumbando, habían encontrado cerca un palo arañado, o sea, era el tigre, ¿sí? Entonces él, por no asustarme, dijo, así es que por allí el vecino debe tener ganado. Y no me dijeron nada. Después del tiempo fue que me dijeron, entonces, para que yo me quedara tranquila. Y así. Ya cuando él consiguió ese caballito, pues entonces a mí me tocó aprender como quien aprende a manejar una moto, a perarla, a ponerle el apero, a irme sola, por esa trocha, que eso eran 3 días, 4 días, pues para ir a buscar al pueblo cuando él no podía, ir a buscar de pronto la panela, porque ya se conseguía que la panela, el aceite, lo fundamental. La huerta casera no podía faltar, se sembraba cebolla, se sembraba tomate, se sembraba cilantro, y eso mismo uno comía, ese pimentón que sembraba, de todo se daba, porque la tierra era, como en ese tiempo era como muy buena, ¿sí? Le daba de todo. Entonces ya yo me iba, ya habían hecho el puente tabla, que yo creo que ustedes han escuchado mucho, el puente tabla, un puente colgante. Pasaba uno el puente, le quitaba el apero lo que llevara en la bestia, se lo quitaba. Y luego él me enseñaba a hacerle el albozar, un nudo que no fuera a enredar el animal, y luego la pasaba nadando. Ya los animales estaban educados, ya estaban acostumbrados. Pasaba nadando, y mientras que el caballo pasaba, entonces uno pasaba el puente y esperaba la bestia, o lo que fuera, al otro lado. Amarraba uno el caballo, luego venía y pasaba el apero, volvía a hacer lo mismo, lo aperaba, y vuelve y montes y vuelve y siga. Vuelve allá al mercado, y por la misma, ya uno ya sabía cómo, y yo por lo menos, yo no sabía nada de campo, porque pues la finca de mi abuela era cafetera, y se sabe que eso es fácil, eso es como tan diferente. Y gracias a haber tenido, pues digo yo, un esposo, aprendí de todo.
porque a mí usted me dice cómo se siembra una mata de yuca, cómo se siembra una mata de plátano, cómo se coge el maíz, la semilla ese pasto puntero. Lo único que me quedó grande fue el ganado, porque toda la vida he tenido miedo. Eso cuando él hizo un préstamo, ya fuimos progresando, ya hizo un préstamo en Cora, ya todo el mundo a tumbar. Tumbe y siembre. Entonces llegó un verano tan duro, que ya empezó, cuando empezaron a quemar y empezaron a quemarse en las casas. Un día nos tocó salir de la casa, pues se nos alcanzó a quemar una ropa, porque yo del susto, yo lo que hacía era que ya la candela venía llegando hacia y era de paja. Entonces me empecé a sacar mis cosas para el patio. No se me quemó la casa, no se me quemaron las cosas adentro, pero sí se quemaron afuera. No, fue terrible. Empezaron las quemas y uno decía, empezaba ay no, aquí el agua ya se fue, mire cómo es. Por eso es que uno mismo acaba con lo poco que tiene, la belleza que tiene la naturaleza, que es el agua. Desde que aquí habían, por lo menos en San Isidro debe haber tantos cañitos que habían, que uno decía, uy, aquí tan bonito un nacedero. Hicimos la casa al pie de un nacedero, lindo, eso era como un manantial, y era una greda blanca. Y ahí cogía el agua, chévere ahí, era donde estaba José María. Y todo eso era gravilla, hicimos la casa. Ahí pues ya el agua se fue. Ya el agua se profundició. Entonces ya nos quedó caño esmeralda es que llama, el cañito que hay ahí, quedó ese. En un verano, cuando menos pensamos, el agua se fue. Mire, nosotros no encontrábamos ya agua. ¿Sabe qué hacíamos? Cogíamos esos garrafones y cogíamos por por el caño a llenar los garrafones, para no dejar morir los animales de sed. Y así era todos los días bregando para que no se murieran los animales. Que se murió muchos animales de sed, claro que sí. Y ya empezamos nosotros a sufrir por el agua, porque es que el agua era, pues en todo lado había, y es fundamental para cualquier finca. Pero nosotros mismos la acabamos, precisamente por eso. Y uno entre más viera limpio, por lo menos nosotros hicimos la casa al pie de entonces pues se dejó una zona, como que dice así, para que por el agua, ¿no? Por la sombra. No, eso yo me iba a lavar, como en ese tiempo habían churucos, ustedes saben, unos micos grandotes. Entonces yo no sé si yo no había visto gente, pues yo no tampoco ya conocía esos micos. Yo me veía lavar y esos animales cogían y movían las ramas y hacían lo más de feo. Cogía mi ropita y tumbaba. Y así la gente, entre más claro, mejor. Ya fuimos acabando con lo poco que había. Esa fue mi historia en el Guaviare. Pues se luchó, porque yo todos mis hijos los tuve, mis hijos, bueno, no todos, tuve la primera, Ilva, me la atendió doña Emma, me fue lo más de bien, gracias a Dios. El segundo, ya ella puso ella puso un consultorio, digámoslo así. Ella era como una médica, era la médica y fue médica mucho tiempo. Y ella tenía mucha gente ahí, entonces ella ya tenía su camilla, ya tenía todos sus implementos, ya tuve el niño ahí, después el niño, pero ya ella se vino para Villado, no me lo alcancé a atender. Tuve 4. Ya los otros sí ya me empecé a venir para Bogotá, porque se me murió uno, me le dio meningitis. Cuando yo lo saqué al pueblo, fue imposible porque tenía mucha fiebre y yo, como él llore, y lo que pasaba era que el niño le dolía la cabecita, ¿sí? Y yo estaba con el abuelito, y el viejito decía que era el estómago, que tal vez tenía frío, le ponía remedios, era en el estómago, y la fiebre se le subió y le dio meningitis. Ya dijo, no, el niño está muy mal, y estaba mi hermano, estaba ahí conmigo. Dijo, mejor sacar el niño, porque si no trabajamos el niño que no amanece. Y entonces me lo pusieron aquí amarrado con una sábana y era un llorar. Pasamos el potrero y llegamos al caño Esmeralda, y ahí subiendo el niño como desesperadito. Entonces él dijo, no, ¿sabe qué? Mejor deme el niño, el hijo de la señora de doña Emma, me dijo, deme el niño.
Y él cogió al niño, se lo amarró y siguió. Dijo, no, porque es que usted yo me voy adelante. Si alcanzo a llegar adelante, pues síganme. La linterna era unos tarros, yo creo que eso se llama como unos tarros con una CPM. Y le ponen un palo y entonces esa era la linterna. Le tenía mucho miedo a la escuela. En ese tiempo, en ese momento uno no le da miedo. Yo quería llegar rápido. Yo sentí que el niño allá arribita pegó unos gritos y dejó de llorar. ¿Sería que se durmió? Venga, venga, yo miro al niño. No, el niño se durmió. Y yo era ande. Los alcancé por allá, casi llegando a Caño Grande. Y entonces le dije yo, dígame, ¿el niño va bien? Que sí, que el niño va bien. No, ya lo último, ya ellos cansados pidieron ayuda ahí adelante a un colono de que si tenía linterna, pasaron una linterna y entonces ya él me dijo la verdad que el niño estaba muerto. Ahí como que me desalenté, ya no quise como correr más. El niño me murió en el camino. Ese fue el niño que quedó allá en San José, quedó el niño. Cuando empezó eso, pues a uno no significaba qué tan dañino eso, pero usted sabe que ya empiezan los comentarios. Entonces, el comentario que la plata, que fulano, que no, que mire, que se guacó porque está haciendo esto y aquello. Entonces, pues como yo mantenía viniendo a Bogotá por mis cuñadas, ellas me ayudaron mucho, yo mantenía viniendo. Cuando me murió el niño, yo duré incluso un poco tiempo allá porque yo casi me muero. Entonces ella me decía, Sofía, usted debía de quedarse acá. No mire, eso que están haciendo allá, eso le va a traer a usted muy malas consecuencias. ¿Por qué no le dicen de que se venga? No, pues el que no se venía. Entonces, pues él siguió trabajando con su cultivo y todo, porque pues él no se metió con eso, ¿sí? Pero los demás sí. Estaba poniendo pesado, ya sentía uno como el ambiente pesado, ¿sí? Entonces fue cuando ya yo empecé a quedarme tiempo en Bogotá, él se quedaba, le cogió pereza a él también, que por los niños. Entonces mi hermano estaba en Venezuela, ya él se fue y él se quedó un tiempo, y él se quedaba de todas maneras trabajando porque ya había trabajo, así fuera raspándole al vecino, pero pues él sí. Al principio, él me dijo, pues mire, yo puse unas maticas, antes de salir yo, unas maticas y me las llevó y me las mostró. Dijo, hay que rociarlas porque esas maticas de pronto son poquitas, le pueden dar a uno, pero eran poquitas matas, yo ya las ayudaba a rociar. Pero es que empezó a él a decirme, es que esto, a ilusionarme, es que esto vale harto, pues yo las voy a poner ahí en esa estaba Alcides Cornelio, y el Alcides Cornelio, o sea, se las agregamos allá a él para... Bueno, así no, ya empezamos como que ya por ese lado no, ya mis cuñadas me decían que me fuera. Me fui un tiempo, él se quedó trabajando, ya vendió el ganado, ya él también se aburrió, ya él se fue para Venezuela. Le fue mal, yo me quedé en Bogotá, dejó todo, porque él dejó todo. Tanta tierra que cogió, porque era que él pensaba que no, mejor dicho, yo creo que no trabajó ni por ahí, yo creo que alcanzaría a trabajar por ahí unas 20 hectáreas y toda la que cogió. Pero entonces él dijo que no, que él ya estaba aburrido y él le dio el paludismo, fue lo que más lo desesperó, y le dio paludismo cerebral. Doña Emma lo tuvo un tiempo, que ahí fue donde yo me empecé como también a aburrir, nos empezamos a desesperar porque ya se estaba poniendo pesada la situación. Entonces, para mí fue muy duro cuando él le dio paludismo porque le daba y le quitaba y volvía y le daba. Él me le arrimaba, él me conocía, yo me le arrimaba y decía, quítese de ahí, y empezaba a hablar cosas incoherentes, a cantar. No, yo dije, se enloqueció. Entonces, bueno, ya nos fuimos un tiempo para afuera y ya él me dejó en Bogotá y volvió. Ya él volvió y se puso a trabajar
con el primo, que le cuento a usted, con el que se vino a trabajar con él. Entonces él me mandaba. Ya me fui con los niños porque pues, ya estaban grandes y fue lo mejor que pude haber hecho, sacar a mis niños a tiempo, la verdad, porque sí, la mayoría de los jóvenes que fueron compañeros de mis hijos, unos se metieron porque ya llegó la guerrilla, ya se metieron ellos a eso, mamá sufriendo, ya empezaron a ver cosas, muertos. Entonces yo cuando ya me fui a estudiar a mis niños, pero él siempre se quedó, él me mandaba plata. Él me mandaba plata para el estudio de los niños. Y no falta, un hermano apareció y él se vino a ayudarle, como él confiaba en mi hermano, entonces un día cualquiera cogió la mercancía y se la dio a él para que llegaran de Rosario Cornelio, que es el mamá José María. Llegó, se le mandó adelante, dijo, bueno, vaya, porque eso, vender esa vaina era como vender harina de eso, cualquier eso. Ahí venían los compradores y decían, bueno, no hay tanta, la probaban y bueno, tanto. Y era, reciba, y porque ya tenía plata y todo, reciba y ya. Y ahí ya tenían avionetas que entraban como, era que en ese tiempo era así. Entonces mandó la mercancía con él. Ahí llegaban y ponían gente a trabajar, pobre gente que vivía únicamente de eso, que llamaban raspachines, a venderla para después pagar. Se pagaban los insumos de eso, vendían, pagaban insumos y pagaban a la gente que les estaba trabajando. Resulta que él es mi hermano, y qué pecado hablar de mi hermano, pero así es. Entonces él llegó y hizo la jugada de él. Cogió el comprador, trajo el comprador, vendió su mercancía y se fue. Él salió tranquilo. Cuando él vino, le preguntó a Rosario y Alirio, dijo, por ahí debe estar. Por ahí antes le compró a los niños de ellos unas cosas y no sé, bueno. Se voló. Ni teléfono, ni... Ahí sí que nada, ¿con qué se comunicaban en ese tiempo? Nada. Y yo espere, Dios mío, ya. Entonces ya debían arrendo, y yo que los niños, yo quedé sentida, dijo mi cuñada, no, mira, entregue el apartamento y véngase, y tengo una pieza ahí, está en obra negra, pero véngase. Entonces ya hasta la misma cuñada dijo, eso no, eso como todo, eso son perros, eso ya por ahí consiguió una vieja, eso no sé qué, eso. Yo dije, pues, pero no creo, yo decía, no puede ser. Entonces dije yo, no, una amiga, una esposa de un matarife, me dijo, vea, para que salga de dudas, váyase, yo le doy el pasaje, tenía mi niño pequeñito. Cogí mi niño y me vine. Llegué, no, pues me contaron la historia. Salió él, le dijeron, y no, él llegó, parecía Fidel Castro, inconocible, yo no lo conocía, la barba le llegaba aquí, todo mechudo, todo, y contarme la historia. Entonces fue cuando ya le agarró como pereza y dijo, aquí no hay nada que hacer. Aquí hicieron plata los que supieron hacerla, ¿sí? Los que no, quedamos en lo mismo. Bueno, primeramente que todo le agradezco al Ministerio de Cultura por darme este espacio para contar mi historia, cómo fue el Guaviare, cómo fue que nos fundamos, porque colonos decimos ser todos, pero habemos unos que en realidad sí sabemos cómo fue nuestra vida en el Guaviare. Fue muy bonita, la verdad que se vieron cosas muy, muy bonitas. De todas maneras, agradeciéndoles a ustedes también que están acá haciéndome esta entrevista para que se haga saber, sí, hoy aquí estaba para contarle mi historia. Muchísimas gracias por darnos esa oportunidad.